I Am Light es la exposición realizada por Jesús Madriñán a lo largo del Camino de Santiago. Jesús, ¿cómo ha sido esta experiencia del camino que nunca habías hecho, ¿no? Nunca lo había hecho, soy compostelano, pero nunca había llegado a hacer el camino y sin duda puedo afirmar que ha sido bastante interesante y muy gratificante. En realidad, en principio no estaba verdaderamente conectado con esta experiencia, pero el hacerla te cambia la vida y sería algo que recomendaría a todo el mundo. Me ha gustado mucho. ¿De dónde sale el título I Am Light? I Am Light es una citación de una carta concreta de un peregrino que está en la exposición. Entonces, en la exposición podremos ver en su mayoría retratos, pero por el medio de retratos incorporo fotografías a modo de registro con un acercamiento muy racional de diferentes objetos que yo me he encontrado por el camino, con distintas inscripciones, textos de los propios peregrinos. Entonces, mediante estos objetos podemos llegar a entender qué es lo que sentían, por qué han hecho el camino, qué les preocupaba, qué necesitaban. Entonces hablamos de conchas escritas, piedras escritas, incluso cartas, y esta referencia de I Am Light aparece en concreto en una carta de un peregrino escrita en inglés que encontré en la Cruz de Ferro en el Bierzo, que reivindica su valía como ser humano, y él reivindica que él es luz o ella es luz, no sé si es chico o chica, sí, y que es el momento de aceptarse a uno mismo. Entonces me pareció muy bonito y me gustó y pensé que podía tener que ver mucho con mi trabajo. Realmente el proyecto son todos retratos y el tipo de trabajo me gustaría que nos comentaras un poco cómo ha sido y cómo es tu manera de trabajar, porque estás trabajando en un espacio al aire libre, sin embargo, con unas características de procedimientos y cámara muy particulares. Pues sí, efectivamente. Yo siempre trabajo con gran formato analógico de 20-25, son estos negativos grandes que tienen el tamaño de un folio. Entonces, además de trabajar con esta cámara, que está mucho más vinculada a la tradición clásica de retrato de antaño, es una cámara del siglo XIX, siglo XIX, principios del XX, sí. Entonces yo siempre a estos lugares me traslado, por un lado con esta cámara y por otro lado con un estudio de fotografía al uso, profesional, portátil. Entonces lo que hago es como un trabajo que, si quieres, podemos decir que está un poco a caballo entre la fotografía escenificada, sin serlo, y la fotografía documental, porque lo que hago es construir un set en torno a un espacio que me interesa, que me gusta, para hablar de un tema que también me interesa, obviamente, y lo que hago es esperar a que pase alguien que me transmite algo interesante. Entonces yo como que construyo un set concreto, esa parte artificial, escenificada, pero espero a que la vida se choque con ella y ahí es cuando actúo. Entonces todas las personas que he retratado son personas que 5 o 10 segundos antes de retratarlas no las conocía. Son personas que de repente han aparecido en medio de esa pequeña emboscada que yo tenía preparado para ellos. Sí, realmente trabajas como un fotógrafo ambulante, de alguna manera. Totalmente. Y háblanos un poco de cómo es también esa manera de trabajar, porque la cámara es muy voluminosa. Es complejo, siempre tengo que ir con un asistente, en este caso mi asistente Paula, que por supuesto me ayudó muchísimo. Entonces tienes que ir cargado como si fueses un feriante, básicamente. Entonces es cuestión de coger el coche, de hacerte las etapas, evidentemente las hago andando, porque tengo que impregnarme de toda la experiencia del camino, pero siempre de forma paralela mi asistente va con el coche y con todo este equipo. Entonces yo voy conociendo personas, voy localizando, voy dejándome perder en esa experiencia del Camino de Santiago, en este caso Camino de Santiago, en otros proyectos anteriores, otros contextos muy diferentes, y el proyecto va cogiendo forma, se va moldeando. O sea, normalmente cuando yo salgo a trabajar no sé qué me voy a encontrar, entonces estoy abierto a lo que el azar de la vida me vaya a poner delante. ¿Y una cámara con esas dimensiones no da miedo a la gente cuando la ve? Sí que puede dar un poco de miedo, pero creo que eso tiene que ver también con el trabajo que hago y le da como una vuelta de tuerca más. El hecho de trabajar a lo mejor con una cámara digital, que también es maravilloso y hay muchos contextos en los que funciona muy bien, me da la impresión que si tú, por ejemplo, otros proyectos que tengo como Good Night London o Topo Roma, que son en discotecas o en afters, si tú vas con una cámara digital,
es tan instantáneo el proceso que ese proceso acompaña el propio tempo de la situación. Entonces, frente a esa cámara y esa foto instantánea, pues todo el mundo sonreiría o pondría una pose, no habría un corte en lo que sucede. En cambio, cuando de repente pones a una persona frente a una cámara de gran formato, de madera, que casi mide 1 metro cuando la abres, les impone y son conscientes de que verdaderamente les van a hacer un retrato. No va a ser una foto, o sea, toma conciencia de lo que está sucediendo y les obliga a tomar conciencia de su propia imagen. Entonces les obliga a plantearse qué imagen quieren dar al exterior, por extensión, qué imagen quieren dar frente a la lente. Entonces a mí me parece muy interesante y es algo que siempre digo, que en el momento que yo saco la fotografía, de hecho, es algo muy poco usual en un artista o en un fotógrafo, yo siempre me doy la vuelta, me giro y nunca los miro, porque yo quiero que sea una experiencia casi íntima entre ellos y el objetivo. No quiero que tengan la presión mía, yo nunca les digo lo que tienen que hacer, cómo tienen que mostrarse. Yo lo que puedo intentar más es construir un ambiente en el que se sienten cómodos o psicológicamente ayudarles a sentirse cómodos y tranquilos frente a la cámara, pero en el momento de sacar la fotografía me giro y les dejo que sean libres para expresarse. Durante todo el proceso hay también un trabajo con la luz y de hecho es algo que se percibe en todas las imágenes, ¿no? Este trabajo con la luz, me gustaría que nos hablaras de él. Pues yo creo que el uso de la luz en mi trabajo sí que es verdaderamente prioritario e importante, y es como que a mí me da la impresión que con esta luz ayudo a transfigurar estados, la mezcla del uso de esta luz y la mezcla de la técnica del gran formato. Yo lo defino como una especie de choque de trenes. Por una parte tenemos un contexto totalmente contemporáneo, como puede ser el Camino en el siglo XXI o como pueden ser discotecas y afters en otros proyectos, como sabes, y por otra parte tenemos una técnica del siglo XIX. Entonces esos dos tiempos se chocan y el resultado, aunque tú estés viendo unas fotografías, en el caso de las discotecas, que están llenas de... que están tomadas a las 5 de la mañana y es un momento lleno de histeria, de caos, de música, de ruido, de emociones. Cuando tú ves las fotografías finales, lo que te transmite es todo lo contrario, te transmite una paz inmensa, una serenidad, una poética, y me parece muy curioso e interesante cómo precisamente la técnica consigue no documentar lo que está sucediendo, sino que lo transfigura, por eso digo que transfiguro estados. Y me parece hermoso porque me ayuda más a hablar de lo que yo estoy sintiendo, no únicamente documentar una realidad que no me interesa tanto como expresarme y hablar de cosas que para mí son importantes. Entonces eso lo consigo, por una parte, con esta cámara del 19, chocando trenes con el siglo XXI, y por otra parte utilizando una iluminación de estudio muy cuidada que aísla las figuras, aporta un claroscuro, te conecta con la tradición también pictórica, y esa mezcla de estas dos realidades creo que se nota en el trabajo final. Sí, es evidente que hay una enorme calidad pictórica en la mayoría de los retratos, pero tampoco es algo que hayas ido buscando, ¿verdad? No es algo que haya ido buscando, es como que algo que también vive en mí y creo que vive en todos nosotros. Todos tenemos como un pozo visual por medio de nuestros estudios, de la historia del arte, del cine, de muchísimas imágenes de las iglesias, claro que sí, muchísimas imágenes que porque de hecho en muchas de las a mí me recuerdan muchos retratos, me remiten a retablos, a figuras de santos, a ciertas iconografías también, sí, es cierto, que bueno, que en tus imágenes aparecen de una manera surreal, en cierto modo, ¿no? Totalmente, pero como decías, no es algo que yo busque de forma consciente por lo menos, pero es algo que claro que vive en mí, pero es que vive en todos nosotros. Entonces, personas que hemos estudiado historia del arte o incluso sin haber estudiado algo conectado con las artes o con la cultura, desde pequeños hemos mamado toda esta clase de iconografía y está conectada a nosotros. Y sí es verdad que yo estudié Bellas Artes y solía decir un poco en broma que soy un pintor frustrado, porque nunca se me ha dado bien técnicamente. Pero en cambio la imagen, la fotografía, las nuevas tecnologías sí que se me daban mucho mejor. Y yo creo que esta parte, que siempre me ha gustado mucho, en mi familia siempre se ha coleccionado pintura, siempre he estado rodeado de ella desde que he sido niño, y me parece que sí que de alguna forma se transmite en mi trabajo, pero no lo busco conscientemente, no salgo pensando, voy a hacer un Caravaggio, no, o sea, son cosas que de repente suceden y veo el resultado y digo yo, fíjate a dónde me ha llevado
¿sabes? El subconsciente. En todo el recorrido que has hecho por el camino, has ido encontrando una serie de, digamos, de personajes, de tipos, de tipologías que cambian realmente cualquier idea recibida, cualquier tópico que podamos tener sobre lo que es un peregrino y sobre todo cómo son hoy los peregrinos, ¿no? Totalmente, sí. Sí que es verdad que el camino responde a una idea bastante manida, que responde a esos tópicos a los que te refieres, y a mí en este proyecto me apetecía bastante abrazar esa diversidad que está presente en el mundo contemporáneo y que a lo mejor no está tan presente en un contexto como es el camino, tan ligado a una iglesia que en ese sentido es mucho más rígida. Entonces, con, por supuesto, todo el respeto, me apetecía hacer un canto a la diversidad y acercar esta experiencia que es el camino pues a una sociedad que desde mi punto de vista pues es mucho más pues abierta, tolerante. Entonces toda esta diversidad y esta riqueza que yo vi en el camino, que no deja de ser una extensión de lo que es la realidad, de lo que es el mundo contemporáneo, quería capturarla en mis imágenes. Entonces, tanto si tú haces el camino por fe o lo haces por una experiencia personal o por una cuestión mucho más vivencial, eso yo quería capturarlo en el proyecto. Sí. Entonces quería hacer un proyecto absolutamente contemporáneo, actual, diverso y sobre todo tolerante. De ahí la riqueza de personas que lo protagonizan. Cada una de las imágenes tiene anécdotas, ¿no? Sí, sí. Que cada imagen es como un pequeño submundo para conseguirla. Entonces suceden muchas cosas porque no es nada complejo trabajar con esta técnica. Y es eso lo que decíamos, tú estás en medio del camino, en medio de la nada, entonces de repente tienes un estudio fotográfico, una cámara enorme, debajo de unos pinos, en medio de una esquina, en medio de San Mamede, llegando a Sarria. Entonces como que suceden cosas y, por ejemplo, pues esta foto directamente que tenemos delante es una de mis preferidas, se titula Los príncipes búlgaros y, bueno, pues por ejemplo, al chico de azul lo habíamos visto un par de días antes en Ocebreiro, antes de llegar a Ocebreiro. Entonces él estaba hablando con unos compañeros, estaba con otros dos chicos, estaban vendiendo conchas o alguna clase de artesanía y estaban bebiendo, fumando y me interesó mucho su aspecto y la historia que podría estar detrás de él, ¿no? Pero yo veía que estaba en un estado un poco curioso y peculiar y no me sentía tampoco del todo cómodo accediendo a él en ese estado como más festivo en el que se encontraba. Entonces yo le decía a mi asistente, ay Paula, es que me gusta mucho este chico, quiero retratarlo, pero no lo tengo claro, no sé si es el momento. Y sucede que y ella me dijo, Jesús, ya sabes que cuando algo no lo sientes, es que no tiene que hacerse, porque otras veces no lo siento, pero por inseguridad me empeño en hacerlo y al final no sale. Y sí que es verdad que las cosas que salen es un poco cuando te dejas llevar. Entonces dije, bueno, tienes razón, no lo hagamos ahora mismo. Más que nada porque, como sabes, el gran formato requiere una gran inversión, entonces no es como la fotografía digital que tú puedes sacar 100 imágenes. O sea, cada uno de estos retratos, la mayoría responden a un solo negativo, a una sola exposición, o algunos a dos negativos, pues porque la iluminación era un poco más difícil o porque me gustaba mucho el personaje y decidí sacar dos fotografías, pero es tan costoso el proceso que solo me permito sacar una o dos. Sí. Y también desde un punto de vista conceptual me gusta ser fiel a lo que está sucediendo e intentar ser capaz de capturar esa realidad en una sola toma. Entonces por eso decidí no hacérsela. Y lo que sucedió es que pasaron un par de días y justo al final de la jornada nos quedaban un par de negativos preparados en los chasis. Hay una serie de chasis que se meten en la cámara y íbamos en el coche de vuelta a la pensión, ya habíamos terminado y justo en el camino, por un lateral de la carretera, nos cruzamos al chico de Ocebreiro, en este caso con una chica que se acababan de conocer, imagino. Después supimos que él era italiano y ella era alemana. Entonces dije, Paula, frena, 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 que está ahí el chico de Ocebreiro. Y entonces enseguida lo pensé mejor y dije, bueno, mejor no frenes porque se van a asustar y van a pensar estos locos que quieren. Entonces lo que decidimos es que se echase mucho más adelante con el coche, recorriésemos como medio kilómetro así para aparcar el coche, montar todo y esperar a que llegasen, que era esta especie de encerrona que te decía o de pequeña emboscada amable que a veces les hacíamos.
Entonces fueron súper encantadores porque los veíamos bajar por la colina, charlando y así con su bastón, y Paula y yo estábamos agazapados esperando el momento. Y conforme se acercaron, mi asistente se puso frente a la cámara para hacer como que yo le estaba haciendo fotografías y que ellos se sintiesen más familiarizados con lo que estaba sucediendo. Entonces, al aparecer dijimos, ¡ah, vaya, qué sorpresa! ¿Cómo estáis? Estamos haciendo este proyecto, ¿os gustaría que os hiciésemos un retrato? Fueron súper majos, muy cercanos, y enseguida dijeron que sí, que les encantaría participar, y se pusieron frente a la cámara, y bueno, pues conseguí la imagen que estaba buscando. Cada una de las imágenes tiene un título que se lo has puesto un poco pensando en asociaciones, en aquello que cada uno de los personajes te iba sugiriendo, ¿no? Exacto, sí, como yo no tengo apenas información sobre ellos, porque nuestro encuentro es muy rápido y, como te decía, es casi aséptico porque yo me retiro. Luego en realidad no tienen título, es sin título, pero añado un poco de información que yo tengo acerca de ellos, pues el franciscano del amor, o después del amor, o en el Cebreiro, en el lugar. Y en este caso esta fotografía se titula Rosalía y amigos, porque estos chicos nos hicieron mucha gracia. Nosotros estábamos en lo alto del Cebreiro, entrada a Galicia, y ellos venían subiendo el Cebreiro cantando por todo lo alto una canción pop. Pero lo que no recuerdo es si era una canción pop conocida o si era una canción pop religiosa, porque ahora mismo no lo recuerdo. Lo que sé es que venían bailando y cantando y así. Y los paramos para ver si podíamos hacer una fotografía, y lo curioso es que lo más representativo de la imagen y lo que le da el título no se ve en la imagen, porque se llama Rosalía y amigos, porque esta chica en el centro tenía unas uñas enormes de color púrpura, como Rosalía la cantante, y venía súper orgullosa con ellas, pero en el momento de hacer la foto ella se afanó en esconderlas, porque yo creo que se avergonzó en cierta manera, o no quería que alguien viera que tenía esa especie de manicura bastante exagerada hecha, entonces por eso las tiene así escondidas, pero eso fue lo que dio el título de la foto, Rosalía y amigos, porque era la Rosalía porque venían cantando prácticamente rap por el camino. De alguna manera, tanto esta imagen como las que están a los lados parecen que forman realmente un tríptico. Sí. De carácter religioso, como, bueno, con la estructura de los retablos religiosos, y parece como que la imagen, el propio paisaje, se expande a los lados, ¿no? Efectivamente. Sí, una vez más estaba dentro de mi subconsciente. Yo trabajo, voy haciendo las fotografías conforme voy encontrando a la gente, y luego a posteriori muchas veces sumo y van surgiendo estas cosas. Entonces sí es verdad que todas estas fotografías fueron sacadas en lo alto del Cebreiro, pero no fueron sacadas en el mismo momento, ni ellos eran amigos. Pero después, a la hora de componer y de hacer el diseño de sala, vi que estas tres fotografías funcionaban muy bien, y de repente, al ponerlas juntas, me hizo como ese push en la vista de que me pareció eso, como si fuese como un altar o una imagen icónica, antigua, pero totalmente contemporánea. Sí. Y vi que funcionaban muy bien las tres fotografías juntas, y pensé en plantearlas así como tríptico. Sí, de hecho en la exposición es muy importante también esa puesta en escena y esa relación entre unas imágenes y otras, que inicialmente tampoco estaban pensadas para dialogar, pero por ejemplo en esta sala es verdad que hay como una especie de equilibrio entre las distintas tomas, y un balance también entre los personajes, las parejas, los retratos individuales, ¿no? En concreto, el franciscano del amor es también un personaje importante, sí, que nos marcó. Muy relevante dentro de toda la serie. Sí. Me gustaría que nos hablaras un poco de él. ¿Pero era realmente un franciscano? No, o sea, no tenemos idea. El caso es que estábamos otra vez en lo alto del Cebreiro, y este chico apareció con un rosario en la mano, subiendo y rezando, y llegaba agotado, por lo cual vimos evidentemente que era una persona muy religiosa. Entonces iba rezando, y al llegar le dijimos, venga, mucho ánimo, que casi lo tienes, y se giró y nos sonrió con una sonrisa amplia y muy dulce. Entonces siempre decimos, mi asistente y yo, que nos vamos enamorando, porque nos íbamos enamorando todos los días. Entonces empezamos a llamarle el franciscano del amor, porque imaginamos que sería un franciscano, pero es que en realidad no lo sabemos porque no lo conocemos. Y días después nos lo cruzamos en este campo de Centeno y dijimos, mira, Paula, el franciscano del amor. Entonces ahí sí que nos animamos a pararlo,
y a sacarle la fotografía, y también fue encantador. Entonces nos gustaba mucho su gesto, porque era un gesto como muy decidido, muy aquí estoy yo con su cigarro en la boca, casi campechano cañí de Toledo, pero luego resultaba ser absolutamente afable, cercano, y tenía ademanes que nos recordaba un poco a ese trato de un franciscano muy amable, muy cercano, muy familiar, y por eso lo llamamos el franciscano del amor. La otra imagen aquí, en este lado, es una imagen, Esta es la imagen que es quizás la menos retrato, ¿no?, de todas las que... Esta es la menos retrato, supongo que porque al final tiene que ver con la acción que se estaba desempeñando en ese momento. Entonces, si normalmente yo sí estoy parado en un espacio y espero a que la persona pase, en un espacio que yo previamente he definido y acotado, he hecho las pruebas de luz, etc., en este caso fue al revés. Lo que sucedió es que tanto yo como mi asistente estábamos trabajando en ese entorno y había unas tiendas de campaña, gente acampando, y escuchamos que dentro de esa tienda de campaña estaba sucediendo el amor. Entonces no queríamos ser descorteses, pero yo al pasar por delante pues lo escuché y le dije: Paula, dentro de esa tienda están haciendo el amor. Y me dice: no me digas, y coincidió, y dije: vamos a esperar un rato a ver si abren la tienda y podemos conocerlos, porque me parecía, pues hablo de que quiero hablar de la diversidad, de la tolerancia, y qué concepto más tolerante y más universal que puede haber que el amor. Entonces justo coincidió que un minuto después o poco después abrieron la puerta de la tienda y nos acercamos con mucho tacto y con mucho respeto y les dijimos: hola, ¿qué tal? Es que pasábamos por aquí y nos gustaría haceros un retrato. Y fue bonito porque ellos, como casi todo el mundo, se mostraron pues súper confiados, con ganas de colaborar, y en ese momento es exactamente como estaban. Cuando nosotros estábamos hablando con ellos, esa chica estaba tumbada sobre el suelo, sobre la hierba. Entonces muy rápidamente yo me acerqué, se lo propuse, dijeron que sí, y lo curioso es que yo lo que hice fue darle mi tarjeta de contacto para que viesen que yo era una persona seria. Entonces en el mismo momento que accedieron, yo como quería captar la realidad del momento, corrí, teníamos el foco ya preparado, los flashes, cogí el trípode de la cámara y nada, en 10 segundos monté la cámara, y lo curioso de esta fotografía es que te deja ver un poco el proceso casi desde un punto de vista metaficcional, porque de forma muy secreta aquí puedes ver esta parte negra, que es la parte de la ventana de luz del flash. Ajá, con lo cual, sí. Esto te deja ver un poco el truco de que yo estaba iluminándolos con un flash de estudio, y otra parte que te habla sobre el proceso es que aquí se puede ver la tarjeta que yo unos segundos antes les había dado a ellos en mano, y como fue todo tan rápido, la tiraron a un lado, yo no me di cuenta, pero ahí aparece esa tarjeta con mi firma, porque pone precisamente mi nombre y mi apellido. Claro. Entonces aquí puedes entender muy bien la acción que se está desempeñando. Por eso es diferente, no es tan retrato, porque normalmente yo espero a que la vida aparezca, y en este caso fue totalmente al revés. La vida sucedía y quien aparecí fui yo. Fui corriendo con mi cámara, con mi flash de estudio, con mi tarjeta, y fuimos capaces de capturar el momento. Este detalle, la verdad es que remite mucho también a la pintura clásica, como con esos pergaminos donde se indica quién pintó el cuadro. Esos pergaminos que están en la esquina inferior del cuadro y eso. Sí, remite absolutamente, pero una vez más fue una cuestión de azar. Casual. Pero me gusta mucho hay otras fotografías, por ejemplo, de Fiestón Canario, que son una serie de fotografías que están en el catálogo, que también hay alguna chica que aparece con la tarjeta en la mano o así. Entonces es un detalle de autorreferencia que me hace gracia y me parece bonito, porque al final al espectador le estás dando pistas de cómo es tu proceso de trabajo, tu proceso creativo, y me gusta que sea más abierto. Toda la serie finalmente concluye en Santiago. Hay una última imagen donde la ciudad de Santiago aparece como fondo. Pues efectivamente esta fotografía fue la fotografía que me apeteció hacer un guiño a la ciudad de Santiago, y bueno, para este proyecto tenía 200 negativos, y esta fue la última fotografía que saqué del proyecto. Fue el negativo número 200, fue el último día de trabajo, y coincidió que estaba con mi asistente por el Parque de Bonaval. Me gustaba que fuese un parque en el centro de Compostela, ya al final del camino. Me gusta mucho todo esto que sucede en los parques de Compostela, de esas parejas, siempre hay como parejas jóvenes o de todas las edades
en los parques, me parecía bonito, y al ir caminando me fijé que se podían ver las torres de la catedral y pensé que no podía haber un final mejor para el proyecto que sacar esa fotografía en Bonaval, que es un parque, como sabes, es adyacente al CEGAC, al Centro Galego de Arte Contemporáneo, donde estamos, y me pareció que era el lugar preciso. Entonces apareció esta pareja con su perrita Mina, vi que el encuadre era perfecto, les pedí si les podía hacer un último retrato, me dijeron que sí, hice un clic y dije, Paula, hemos terminado el proyecto.